cooperativismo y economías solidarias. Particularmente, participó durante 10 años en proyectos de cooperativas de ahorro y préstamo y en los últimos años ha trabajado en proyectos educativos y agroecológicos en comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla y en el Estado de México. Y recientemente estuvo como subdirectora de seguimiento a políticas públicas y normatividad en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados en el CONACYT. Y es miembro del Laboratorio de Sustentabilidad de la UAM Xochimilco, dirigido por el doctor David Barkin. Así es que sin más preámbulos, Alejandra, te damos la bienvenida y te escuchamos. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un enorme placer estar con ustedes en esta tarde, el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que da continuidad a la primera sesión de este seminario y que precisamente va a dar, vamos a decirlo así, un contexto teórico y un contexto un poco epistemológico para entender desde dónde está partiendo o desde dónde parten los análisis de economía ecológica radical. Estos temas, particularmente lo que llamamos el sujeto comunitario revolucionario, es un concepto, una construcción todavía pues en un proceso de formación y que pues nos ha permitido dar mayor sentido a todas aquellas experiencias contestatarias de las cuales hablamos y trabajamos en economía ecológica. Pero sobre todo lo más importante, creo que tiene que ver con los procesos de transformación, transformación social, ecológica y económica que pues en este momento son fundamentales. Hablar o ponerlos en la mesa. Y bueno, antes de pasar a una presentación que hemos preparado, creo que es importante iniciar con un primer paso que es un principio de realidad. Y ese realidad es, lo voy a empezar haciendo unas preguntas. eh, y bueno, quisiera que los participantes pues tomaran la palabra para justamente escuchar su reflexión. Entonces, antes que nada, nosotros en Economía Ecológica Radical siempre hemos puesto sobre la mesa el tema de el cambio climático como un factor fundamental, una transformación del contexto ecológico que sin lugar a dudas va a impactar a nuestras sociedades, a todos los pueblos del mundo. Es decir, nosotros no creemos que el cambio climático sea una cosa que podría considerarse como algo menor o como una variable externa a nuestro sistema social o a nuestro sistema económico que pudiera, pues, vamos a decirlo así, corregirse con una simple política de gobierno. Y entonces les quiero compartir una pequeña experiencia. El año pasado estuve participando en la COP 16 del Convenio de la Diversidad Biológica. En la COP se está discutiendo los objetivos de sustentabilidad para el año 2030. Entonces, en este proceso, pues se supondría que estos objetivos ya tendrían que estar desarrollados desde el año 2020, pero debido a la pandemia, pues estuvieron retrasando los procesos y fue hasta el 2023 cuando por fin se pudo pues plantear cuáles eran esos objetivos. Es increíble, de verdad, ver cuáles son los procesos que están atrás de poder enunciar globalmente cuáles van a ser esos objetivos de sustentabilidad y que además, pues, la ambición es erradicar, además de la pobreza, la desigualdad social, también es el prever cómo se van a mantener
las condiciones naturales necesarias para pues esta idea de la sustentabilidad que habla de conservar los recursos para las generaciones futuras. Entonces, el fondo, el trasfondo de nombrar estos objetivos de sustentabilidad tiene que ver con establecer una serie de parámetros, una serie de condiciones, una serie de indicadores que nos permitan, en este caso a los países, decir que sí estamos haciendo algo, que sí estamos implementando políticas que nos permiten alcanzar esos objetivos. Entonces, la verdad es que todos estos objetivos, a pesar de que suenan muy bonito, a pesar de que pareciera que apuntalan hacia medidas que van a aminorar las consecuencias del cambio climático o que van a poder generar una serie de transformaciones sociales, ecológicas o económicas y que todos los países tenemos buena voluntad para poder hacer estos cambios. Lo cierto es que el trasfondo más fuerte de poder enunciar un objetivo o de poder enunciar un indicador, un parámetro que nos permita medir ese cambio, esa acción, está en la medida de cuánto me va a costar, o sea, cuánto se le tiene que invertir, cuánto un país tiene que poder destinar sus recursos para poder alcanzar ese objetivo. Pero además de eso, no solo cuánto va a invertir, sino cuánto va a ser redituable el poder, no sé, disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero o, por ejemplo, en el tema de aguas marinas, cuánto cuesta poder implementar medidas que preserven la biodiversidad. Entonces, lamentablemente, lo cierto es que estos instrumentos nacionales e internacionales, que son justamente la punta de lanza, que son justamente los estándares más altos para que los países en su conjunto lleven a cabo medidas de política económica, política social, para atender el cambio climático, es muy difícil que lleguen a lograr algún objetivo. Tal es así que no hay ni siquiera una medida de cuánto se alcanzó en los primeros objetivos de desarrollo sustentable que tuvimos para 2020, mucho menos el cómo llegar a objetivos de desarrollo sustentable para 2030. En nuestro país, la CONABIO es la encargada de poder establecer los parámetros, los índices o los indicadores que se supondría nos darían cuenta de cuál es este alcance de nuestra política, tanto económica como social, para lograr este desarrollo. Y tal es así, les puedo asegurar que no existen como tal unos parámetros, unos indicadores construidos. Todo siempre circula en la medida de financiar la creación de capacidad de los países parte para poder crear estos indicadores. Es decir, estamos en el año 2025 y hasta el momento no existen estos parámetros, estos índices, y mucho menos pues la política que estaría atrás para poder alcanzar estos objetivos. Entonces, institucionalmente, ¿cuáles son los límites que las sociedades tienen para poder atender un problema tan grande como el cambio climático y en este caso la repercusión más grande, la pérdida de la biodiversidad? La pérdida de la biodiversidad implica precisamente un riesgo enorme para todas las sociedades, que su traducción inmediata vendría siendo la pérdida de la posibilidad de alimentarnos como pueblos. Entonces, parto de este principio de realidad, les quería comentar esta experiencia, sobre todo haciendo énfasis de que cuáles serían esos alcances de transformación
ecológica? ¿Cómo podemos encaminar nuestras acciones de gobierno, de economía, de academia, de sociedad civil, hacia objetivos de desarrollo sustentable o de acciones que puedan combatir los efectos del cambio climático, si en los niveles más altos, en los niveles más sofisticados, los estándares más altos a nivel nacional o internacional, los vacíos son enormes, total y absolutamente enormes? En realidad, el convenio de la diversidad biológica, pues es nada más y nada menos que el mercado de la biodiversidad. O sea, son instrumentos que ponen en lenguaje de una mercancía todos los recursos biológicos y genéticos que tiene el planeta Tierra. Eh, entonces, una vez hecha esta pequeña introducción y que les he compartido esta apreciación personal, quisiera preguntarles a todos, a todas ustedes, pues dos preguntas muy sencillas. Este, ¿cuáles consideran ustedes que sean las vías para poder atender un problema tan grande como el cambio climático? O sea, ¿cuáles serían las capacidades que podría tener la sociedad para poder hacer una transformación realmente significativa que impacte las dinámicas de los pueblos o los procesos productivos de los pueblos? Quizá con esa pregunta me quedaría, no sé si alguien quiera responder, para que entonces, teniendo este pequeño intercambio, les pueda presentar pues lo que hemos preparado acerca de el sujeto revolucionario, el sujeto comunitario revolucionario y pues en este caso las formas alternativas de la transformación social. ¿Alguien desea tomar la palabra? Me da mucho gusto estar aquí, verte de nuevo, Alejandra, y bueno, sé que por ahí hay más compañeros presencial. Bueno, tuve yo que estar acá de manera virtual, aunque me hubiera encantado poder estar con ustedes allá en la sala. Y bueno, pues es una gran pregunta, gran pregunta que yo creo que muchos de los que estamos acá hemos pasado años preguntándonos eso y reflexionando con nuestros propios compañeros, con nuestros propios pues comunidades, los que somos parte de ellas. Y para mí, pues parte de dos cosas. Bueno, me voy a centrar en dos cosas. Una, muy sencilla, es eh, relocalizar las economías. Es decir, que las proporciones que hoy tenemos de estas grandes transnacionales, de estas grandes empresas, es decir, la locura de la acumulación de dinero, es eso, es un sinsentido. Entonces, volver a relocalizar en la medida de lo posible la economía y por ende que disminuya pues la cantidad de energía de carbono y de muchas otras que hoy consumimos en cosas como traer productos de China, ¿no? O sea, tenemos que aprender a proporcionar más esa parte de la vida. Y la segunda cosa que creo que no es menor, sino al contrario, es la parte más difícil, es justamente cambiar el paradigma con el cual vivimos, ¿no? Con el cual esta sociedad ha creído que es justamente el del desarrollo, el del crecimiento, pero como bien lo decías tú, el del crecimiento del dinero. Es decir, que el objetivo está en que crezca, pero en que crezca el dinero. Entonces, cambiar el paradigma de eso para encontrar la riqueza en otra parte, para encontrar el bienestar en otra parte, para encontrar el buen vivir, como dicen algunos, en otra parte, creo que esa es una de los retos fundamentales, ¿no? Como cambiar esos paradigmas. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Hay alguien más que quiera compartir alguna perspectiva? ¿Creen que es posible llevar a cabo esta transformación ecológica, este cambio? ¿Quién dice yo? ¿Acá en la sala? Por acá tenemos a una compañera, Claudia. Adelante, por favor.
Les decía que yo creo que es posible en términos de las posibilidades técnicas, tecnológicas, en que ha habido grupos de intelectuales y de intelectuales orgánicos desde las comunidades, intelectuales desde grupos académicos, que ya han trazado la ruta desde hace mucho tiempo. Parte de esto es lo que decía ahorita Claudia Yadira. Pero el reto más grande es justo lo que decías también, Claudia, o sea, cómo cambiamos ese chip para que todos tengamos la voluntad de efectivamente ir por ese camino que sí va a reducir emisiones, que vamos a cambiar el patrón de consumo, que se va a... Sí, que se van a cambiar estos modelos, porque a mí lo que me sorprende es que incluso, o sea, no solo son los poderosos, los dueños del dinero, los dueños de los que están manejando los recursos, quienes piensan así. O sea, hay mucha base de personas que no tenemos acceso a muchas cosas, que estamos sufriendo las consecuencias del caos climático y de la inequidad y todo, que se sigue pensando que la respuesta es tecnocrática, que es un desarrollo sostenible, que es, o sea, todo este modelito, ¿no? Entonces, veo esta contradicción, o sea, si es posible, podríamos incluso decir, si todos nos pusiéramos de acuerdo, decir, paramos el consumo, paramos este modelo de gran desperdicio y se arreglarían muchas cosas, pero es bueno, ¿cómo llegamos a ese consenso? Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Tenemos también a Gilberto, otras dos participaciones y continuamos, ¿va? Adelante, por favor. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Saludos aquí desde la UAM Xochimilco también. Pues yo creo que de entrada se necesita, como comentamos aquí en el grupo, un cambio de racionalidad, ¿no? Un cambio de racionalidad que una de sus expresiones pues es obviamente el paradigma económico, ¿no? Pero un poco lo que quisiera yo aportar es que yo aprecio que es un cambio de racionalidad que se da en distintas escalas espaciotemporales. Por un lado, hay cambios que se tienen que dar de individuo, que eso tiene que ver con la disposición como por ejemplo venir al curso, ¿no? O sea, cosas tan sencillas. Pero también hay otras cosas que se dan a escala de comunidad, como de pequeños grupos que van conformando experiencias y de alguna manera a partir de esas experiencias van generando elementos de cambio que pueden ser replicables y sirven para convencer. Hay otra escala que tiene que ser pues prácticamente a nivel de región, ¿no? Subregión o región, inclusive después otras que son de país y habrá algunas que serán de continente y pues de la biosfera en sí, ¿no? En cada una de esas escalas entran distintos procesos. A lo mejor el cambio puede ser el mismo, pero las vías para llegar a los convencimientos en cada uno de esos procesos sí considero que son distintas, ¿no? Y obviamente demandan pues mayor complejidad por la cantidad de actores e interacciones que se necesitan. Entonces, ¿de qué es posible? Sí es posible. ¿De qué tan factible es? Hay creo que cosas que tenemos que aceptar que a lo mejor no se puede convencer a toda por decirlo, a toda la humanidad, ¿no? Sino hablar de mayorías significativas. Como un elemento provocador pongo la noción del terror, ¿no? O sea, el terror como un elemento que está propiciando a lo mejor cambios de racionalidades, no es la forma más idónea de llegar a ello, pero el miedo, por desgracia económico, el miedo a los desastres construidos por la sociedad de mano, las pérdidas, etcétera, pues empiezan a ser un elemento que por desgracia es lo que nos está llevando al cambio de racionalidad, no por un proceso pensado, sino más bien como un proceso reactivo. Perfecto, muchísimas gracias, Gilberto. Bueno, creo que ya no tenemos más participaciones. ¿Acá en la sala? Sí, sí, ¿quiere comentar? No. Ok, de acuerdo. Pues con estas participaciones cerramos. Era importante escucharlos porque justamente esta sesión del seminario vamos a analizar, vamos a poder plantear sobre la mesa varios términos, varios conceptos que tienen que ver con la transformación social, con la transformación ecológica y con la transformación económica, política de nuestra sociedad.
Esto es fundamental porque si bien todos tenemos la idea de que, alguna idea de cuál sería esta transformación social, cuáles pueden ser los alcances, desde dónde debe de partir. El principio de realidad que ya les comenté es que es de verdad terrible cómo se han planteado, cómo se han trazado las políticas públicas relativas a la atención de la crisis climática. Es también increíble ver los límites. eh, Simplemente el plantear objetivos homogéneos para todos los países parte y luego aterrizarlos de una manera regional es total y absolutamente absurdo. Estos objetivos, aunque parecieran que todo el mundo o todos los países debieran de caminar hacia el mismo objetivo, los países están muchas veces imposibilitados para poder emprender estrategias de política pública que les permitan precisamente pues una coordinación local, regional, estatal o a gran escala de todas las acciones para poder pues generar cambios. Entonces, partiendo de este principio de realidad, les voy a compartir una presentación y vamos a partir por nociones teóricas que pues espero sean pues de carácter muy general para poder entender de dónde viene una teoría amplia de lo que sería esa transformación social. Y esa transformación social, pues en el siglo XX se le llamó precisamente como revolución. Entonces, me avisa nada más si ya pueden ver la presentación. Un segundito. Bueno. Partimos con un concepto pues básico, muy general de lo que es la revolución, la famosa esperanza de la revolución. Un proceso social pues de amplio alcance que pues en el siglo XX, dadas las condiciones políticas, sociales, económicas en Europa, pues hubo todo un proceso a través del cual se construyó este concepto. Les leo en pantalla muy brevemente este concepto general. Dice, la revolución implica un cambio fundamental en las estructuras de poder que organizan y dan sentido a las actividades sociales, económicas y políticas. Este cambio usualmente es concebido como una transición violenta. La revolución se entiende como una transformación radical, un proyecto que rompe la continuidad histórica de una sociedad. Es una acción colectiva contra un sistema de dominación existente y puede expresarse de diversas formas, que también podrían ser o que podrían no ser violentas, pero implica un cambio de orden social, político y jurídico. Bueno, esta es una definición general de lo que es la revolución. Hay otras concepciones de la revolución, como por ejemplo las revoluciones científicas, las revoluciones tecnológicas, que implican procesos sociales de amplio alcance y que transforman la dinámica social, o sea, las interacciones de los seres humanos con su medio ambiente o consigo mismos. Entonces, esa es en general una definición de revolución. Ahora, en el siglo XX, nosotros podemos recuperar una concepción muy general de la revolución, que es bajo la perspectiva marxista. Y Marx propone su propio sujeto revolucionario. Esta esperanza de esta transformación social, pues tiene un orden lógico de acontecimientos. Les voy a explicar en términos muy generales estos cuatro pasos o cuatro momentos a través de los cuales pues se consideró que en algún momento la sociedad iba a poder generar este cambio de amplio alcance y que por supuesto pues implicaba otro orden social. El primer momento implica las clases sociales. ¿Qué significa eso? Primero, el punto de partida es un reconocimiento de que la sociedad está organizada en clases sociales, específicamente dos clases sociales que pues son antagónicas.
Y esto tiene que ver porque una clase social domina a la otra. Estamos hablando en específico de la clase proletaria y la clase, en este caso, capitalista. La primera, pues, se subordina o en este caso vende su fuerza de trabajo a la clase capitalista y que es la dueña de los medios de producción y es la que puede precisamente pues comprar el trabajo de la clase proletaria. Entonces, Marx pensaba que lo primero, o sea, la primer parte del cambio, de la transformación, implicaba un reconocimiento, un autorreconocimiento de la clase social. Entonces, implicaba precisamente un reconocimiento, que el propio trabajador, el propio proletario se diera cuenta de su condición, de que él pertenecía a una clase social que se encontraba en desventaja contra la otra clase social. Y que además la otra clase social explotaba justamente su fuerza de trabajo. Entonces ese era un primer momento, el reconocer el lugar que se ocupa en la sociedad. Luego, después de que se lleva a cabo este proceso de reconocimiento, Marx pensó que en algún momento el darse cuenta de esta desventaja social iba a generar múltiples levantamientos de la clase proletaria. Estos levantamientos se iban a localizar en diferentes lugares del país y que en un inicio estos primeros levantamientos, estas primeras inconformidades iban a fracasar. No lo iba a poder, no iba a tener el efecto total de la revolución. Después de estos fracasos, la clase proletaria iba a poder lograr organizarse como un conjunto, como un colectivo total. Es decir, toda la clase proletaria, después de que inició diversos movimientos, diversos intentos de transformación, la única vía a través de la cual iban a poderse organizar de una manera más estructural, de una manera más completa, tendría que hacerse a través de un partido político. Y entonces en ese momento la clase proletaria ya iba a tener suficiente poder, suficiente organización, suficiente alcance como para poder, pues precisamente, emprender un movimiento de dimensiones mayores, un movimiento violento precisamente, a través del cual pues iba a poder generar ese cambio social. Luego, es importante aquí hacer un paréntesis, nos vamos a ir al punto 3, que es el papel del Estado, donde el Estado precisamente se considera como un ente que pues está al servicio de la clase capitalista y entonces el objetivo precisamente del partido político que proviene del proletariado es tomar el poder del Estado. En el momento en que el partido político de la clase proletaria puede alcanzar el poder del Estado, es cuando viene el mayor cambio de transformación, donde recupera los medios de producción y donde se instaura lo que Marx llama como una revolución permanente. Un momento en el cual la clase proletaria va a poder generar cambio en las diversas estructuras sociales y económicas y que podría instaurarse esa revolución permanente. Y entonces, así, en el último elemento, en el punto número 4, la concepción de la revolución. Es donde se alcanza por completo este poder político de la clase proletaria, donde se puede generar otro orden social
que Marx considera que va a ser un orden social pues más equitativo, más justo para la sociedad y donde pues va a haber un equilibrio precisamente de pues todos estos recursos que anteriormente pues estaban solamente en manos de la clase capitalista y pues ahora pues va a estar en una repartición pues más equitativa. Entonces, pues este sería el orden de la revolución. Se le llama una dictadura permanente del proletariado, pues donde precisamente la clase proletaria va a mantener ese poder. Ahora bien, una vez planteadas estas nociones, este orden de transformación social, lo cierto es que cuando nosotros empezamos a analizar los alcances de este sujeto revolucionario, de este actor revolucionario precisamente, que para Marx pues vendría siendo la clase proletaria, nosotros nos encontramos ante un problema. Y el problema es que el sujeto revolucionario que plantea Marx no entra o parece no encajar en las propuestas contestatarias del sur global con las cuales pues hemos trabajado desde el enfoque de economía ecológica. Marx pensaba que sí o sí teníamos que llegar al punto de la revolución porque las mismas condiciones de desarrollo del sistema económico capitalista iba a poner el contexto para la revolución. Es decir, las contradicciones del sistema capitalista, eso iba a propiciar que la clase proletaria se tuviera que inconformar en algún momento, se tuviera que organizar en algún momento y por lo tanto tuviera que emprender las acciones encaminadas a la revolución. Pero cuando nosotros volteamos hacia la otra parte, hacia las propuestas contestatarias del sur global, que han alzado la voz en las últimas décadas, con procesos innovadores de transformación social, de transformación ecológica y transformación económica, pues justamente es donde nos preguntamos dónde encaja estos conceptos de la revolución marxista. Pues, ¿cuáles son estas reflexiones sobre la revolución marxista y y su sujeto revolucionario? Y entonces, primero, nosotros consideramos que hay una imposibilidad de identificar claramente las clases sociales en nuestro contexto. Es decir, si nosotros nos preguntamos o nos hacemos la pregunta, ¿somos clase proletaria? ¿Nos identificamos plenamente como un proletario? Esto es una pregunta compleja porque realmente las sociedades, los individuos no se identifican como una clase proletaria. La misma cultura, la misma ideología del capitalismo pone las condiciones suficientes como para que el individuo no se considere explotado o no se considere discriminado o diferente a una clase social. Es decir, si nosotros hablamos del sujeto más, bueno, del individuo más poderoso, más rico de nuestro país o del mundo entero, las leyes de nuestro gobierno, las leyes nacionales e internacionales, dirían que somos iguales porque ambos tenemos derechos, derechos humanos, tenemos paradigmas como la libertad, donde estamos bajo un contexto ideológico que nos permite igualarnos como clases sociales. Por eso, la importancia de hablar de un marco normativo o un marco jurídico que nos pone en iguales, bueno, se supondría, nos tendríamos que estar en iguales condiciones, en iguales posibilidades de derechos humanos. Y entonces, no sé, Carlos Slim,
no sé, cualquier otro magnate que ustedes quieran imaginar, es un ser humano y por lo tanto tiene los mismos derechos que podría tener, se supondría, cualquier individuo de nuestra sociedad. Y entonces, ahí la imposibilidad de identificar clases sociales es muy complicada, porque el individuo tiene la posibilidad no de ser explotado, sino de vender voluntariamente su trabajo a cualquier empresa que esté ofertando precisamente el pago por ese trabajo. Entonces, es muy complicado pensar en que un individuo pueda realmente identificarse con otro individuo bajo las mismas condiciones. Y eso que todos los días, de lunes a sábado, a las 9 de la mañana en Metro Pantitlán, tenemos a millones de individuos que están en iguales condiciones. O sea, en iguales condiciones de carencia, en iguales condiciones de pobreza, en iguales condiciones de necesidades. Y sin embargo, pareciera que estamos aislados. Las necesidades del otro individuo no son las necesidades, mis necesidades. Entonces, ¿qué tanto podemos realmente identificarnos como una clase social, como un colectivo que comparte esa misma condición y que pudiera, pues justamente, alzar la voz y pedir un cambio a esa condición social? Ahora, el segundo punto, los límites de la organización política del proletariado como clase. Si nosotros, bueno, como individuos de esta sociedad, no tenemos la capacidad de identificarnos, de encontrar puntos en común con otros individuos, entonces, ¿cómo podríamos organizarnos? Sobre todo, pues en las ciudades, ¿no? Pensando en un contexto urbano donde tenemos individuos que vienen de diferentes, pues vamos a llamarlo diferentes lugares, de diferentes culturas, incluso ahí hay una mezcla, pues de gente de todos los espacios, de todos los lugares, con formas diferentes de ver las necesidades de la ciudad, las necesidades de la sociedad. ¿Cómo se puede organizar? Si muchas veces llegan a rentar a un edificio y ni siquiera se pueden poner de acuerdo para pagar sus contribuciones o para solucionar temas domésticos de jardinería o temas domésticos de mantenimiento, ¿cómo se podría organizar esa clase para tener alcances pues mucho más amplios? Y entonces aquí pues hay que hablar del papel de la enajenación como parte de una ideología social. El papel de la enajenación que hace que el individuo pues justamente se aísle más de la sociedad, generando necesidades individuales, llevando a cabo acciones individuales para satisfacer sus necesidades y dejando de lado las necesidades colectivas, las necesidades sociales. Esto es, pues tal cual, uno de los síntomas de nuestra sociedad. Un síntomas que implican, pues, un individualismo metodológico, ¿no? Que conlleva, pues, una separación de las personas. Y luego pasamos a cuáles son los límites del Estado, pensando que pudiera ser una vía de transformación social, una amplia vía de transformación social. ¿Cuáles serían esos límites? Holloway habla que el Estado pues solamente es un nodo en el amplio sistema del capital. ¿Y entonces qué implica que es un nodo? Pues que si yo tomo ese nodo, no me separo del sistema. Eso no implica una separación, no implica un cambio de forma. Lo que les comentaba cuando iniciamos la sesión, o sea, en el convenio de la diversidad biológica, homogenizar el lenguaje es algo a nivel internacional se busca que todos los países hablen el mismo lenguaje, que tengan la traducción de las mismas necesidades en la misma forma. Y entonces países, sobre todo el sur global, y estoy hablando específicamente de países como Colombia, Venezuela, específicamente Perú, han intentado
que en lugar de decir el planeta Tierra, se pueda incluir la palabra Madre Tierra, como un lenguaje específico, cosa que pues es absolutamente rechazada. Entonces, quiere decir que el Estado tiene que asumir los marcos normativos, los marcos regulatorios, los marcos políticos internacionales, que le quitan la autonomía como para poder emprender sus propias políticas públicas en todas las materias, o sea, en la materia ambiental, en la materia social, en la materia educativa, en la materia de salud. Es complicadísimo. Entonces, los límites del Estado para poder emprender acciones que realmente conlleven a una transformación social son muy cuestionables. O sea, realmente el Estado está atado de manos en todas las formas posibles. Es decir, el año pasado tuvimos la controversia del panel con Canadá, Estados Unidos, del TEMEC, por la compra de maíz transgénico. Es decir, México se negó a comprar, a importar maíz transgénico y glifosato, que es parte del paquete tecnológico del maíz transgénico, y entonces se inicia una controversia terrible porque pues estamos obstaculizando el comercio, el desarrollo de Estados Unidos y de Canadá, y entonces no tenemos autonomía para poder decidir que no queremos comprar maíz transgénico. ¿Y cuál es el resultado de esa controversia? Pues que el decreto que impedía la compra del maíz transgénico ahora ya se echó para atrás. Y entonces otra vez estamos en la misma situación donde estamos obligados, por decirlo menos, a comprar maíz transgénico y a importar glifosato. Entonces, nuevamente, el Estado tiene límites importantes para la transformación social. No tiene la autonomía suficiente ni la autonomía necesaria para poder separarse de ese nodo, como un nodo del sistema global. Luego, la concepción de la revolución. Para Marx implicaba pues un carácter violento, pero también un carácter global. O, no sé, la idea sería pues una revolución, ya lo dije, de dimensiones mayores que echarían abajo toda la lógica, todo el sistema capitalista, y entonces pues transitaríamos a otro sistema de organización económica. Y ahí la pregunta pues sería, ¿esto es posible? O sea, realmente lo que tenemos que partir nuevamente es de un principio de realidad, y es que este principio de realidad nos dice que el sistema en este momento no es de un país, es un sistema que conecta el mundo entero. Aún en la comunidad más lejana, pensemos de la Amazonía, no está excluida del sistema capital. Y ahorita voy a hablar de cuál es la forma en la cual transitan estas comunidades. Pero a lo que me refiero es que la influencia del sistema global y del sistema económico como tal está en todos lados. Entonces, ¿es posible? O sea, si no nos podemos organizar en una colonia, ¿será posible organizarnos a nivel estatal y luego a nivel nacional y luego a nivel mundial, como para poder echar abajo este sistema en su conjunto y además de la misma forma y de la misma manera? Nosotros creemos que esto pues no es posible. Este, y esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿y entonces cuál es la transformación social? ¿Dónde la podemos encontrar y bajo qué formas podríamos visualizarla? Este, y entonces vamos a pasar a cuáles son esas otras miradas de la transformación social. ¿Cuáles son esas propuestas contestatarias del sur global que nos están, pues justamente anunciando que sí hay algunas vías de transformación? Y en este sentido, importantísimo para nosotros desde la construcción teórica, que estas propuestas, estas respuestas contestatarias, que son muy diversas y que son pues muy heterogéneas, parten
de una base social distinta. Y esta base social distinta nosotros pues la identificamos como comunidad. La comunidad pues tiene diversas atributos, diversas constructos que tienen que ver con una visión colectiva. El individuo es parte de la comunidad, es parte de ese colectivo, toman decisiones conjuntas y por lo tanto comparten pues una visión del mundo. Es decir, estamos hablando, en otras palabras, de otras cosmovisiones, otra forma de interpretar la realidad. Y esta comunidad pues es resultado de un proceso histórico. Vaya, no es aleatorio, no es algo que apareciera de la nada. Hace un momento les dije que estas propuestas pues han alzado la voz en las últimas décadas. Esta comunidad no apareció en las últimas décadas. La comunidad es un proceso histórico que tiene que ver particularmente, hablando del sur global, con los procesos de colonización. Procesos de colonización que precisamente pues cambiaron la construcción de cómo estaban estos pueblos originarios y que a través de ese proceso histórico pues ellos tienen una cohesión social, un contrato social distinto precisamente que habla pues de una base colectiva. Y esto pues basado en otras cosmovisiones. Quiere decir que su base es cultural, es religiosa, es basada en un sistema de creencias que tienen que ver con su propia interpretación del mundo. Entonces, esta es un aliciente diferente. Y aquí es a donde justamente partimos de que estas comunidades a pesar de que son parte del sistema global, a pesar de que tienen interacciones con el sistema global, expresan un rompimiento de base con paradigmas del sistema dominante, es decir, rompen con esquemas del modelo de desarrollo económico global. ¿Y cuáles son esos rompimientos? Por un lado, la comunidad misma es un rompimiento paradigmático de base. Es decir, mientras el sistema capitalista, el sistema global nos lleva a un desarrollo individual, o sea, necesidades individuales, un sistema pues de preferencias para poder intercambiar recursos, en la comunidad es algo totalmente distinto. No se hablaría de las necesidades individuales, sino se hablaría de necesidades colectivas. Entonces, la comunidad misma es un rompimiento de base, un esquema de organización social donde la comunidad es el todo. No podríamos hacer un análisis económico desde lo individual, sino tendríamos que partir desde este ente colectivo. Luego, otro eje, otro rompimiento de base con el sistema económico global es algo que se le conoce como trabajo voluntario. En otras formas de decirlo, el tequio, la minga, la mano vuelta, son formas de trabajo voluntario. ¿Y por qué es importante el trabajo voluntario? Bueno, porque en el sistema económico global, el trabajo es una de las variables pues altamente relevantes y que justamente se le puede pagar al trabajo. O sea, quiere decir que el trabajo tiene un valor económico, tiene un referente económico, o pudiera considerarse como una mercancía el trabajo mismo. Pero en la comunidad, este trabajo no tiene un referente económico. No, bueno, sí lo tiene, claro, porque en estas comunidades, ya lo dije, no están ajenas al sistema económico global. Trabajan, reciben un salario y, por supuesto, participan de este trabajo del sistema. Pero al interior hay otras formas de este trabajo colectivo, de este trabajo voluntario, que no tiene una manifestación económica, no tiene un referente económico como lo tiene en el sistema capitalista. Entonces, este trabajo voluntario se transforma en un sinfín
de transformaciones al interior de la comunidad. Este trabajo voluntario implica que está integrado a sus propias dinámicas sociales. Y entonces, por ejemplo, tenemos trabajo voluntario para la siembra, trabajo voluntario para la construcción de casas, trabajo voluntario para la educación, un trabajo también que en el sistema capitalista es invisible, pero también el trabajo del cuidado. O sea, estamos hablando del trabajo que tiene que ver con el cuidado de los hijos, los ancianos, los enfermos. Entonces, es un referente que sin lugar a dudas tiene altísimo valor social dentro de la comunidad, pero no propiamente el referente en un sentido económico, pero que se puede utilizar todo ese recurso, todo ese trabajo voluntario para la transformación social. Y luego, otro rompimiento de base, pues los límites de la producción. Es decir, bajo el esquema de la comunidad, la producción no está enfocada en justamente la acumulación de capital. Mientras que en el sistema económico global, el principal objetivo pues es la acumulación, o sea, la ganancia, la acumulación de esa ganancia y producir y producir y producir. No importa que se acabe el agua, no importa que se acabe el litio, no importa que se acabe el petróleo, no importa que se acaben los recursos, el objetivo siempre va a ser una continua producción. Sin respetar estos límites biofísicos del planeta Tierra. En comunidad es diferente, porque la producción está enfocada únicamente a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad y las necesidades sociales de esa comunidad, sin rebasar estos límites biofísicos, o sea, sin rebasar los límites naturales que tiene la comunidad. Entonces, esto es importantísimo porque entonces los esquemas de producción están basados no en una producción intensiva, como a diferencia de cómo lo hace el sistema capitalista, sino en una producción pues de alta sustentabilidad. Y luego, un último elemento que es fundamental, pues es por supuesto la relación sociedad-naturales. Y entonces, aquí también este es un rompimiento súper importante con el sistema económico global, porque la relación de la sociedad con la naturaleza dentro de la comunidad lo es todo. No es un accidente, fíjense bien, no es un accidente que en los lugares de más alta biodiversidad haya pueblos originarios. O sea, no es accidente, absolutamente. ¿Por qué hay altísima biodiversidad cuando hay un pueblo originario? Pues nada más y nada menos porque la relación de la sociedad con la naturaleza, que está vinculada a su cosmovisión, en su propia razón de ser, está integrada a la naturaleza como un ente, como un ser con el cual conviven, con el cual producen, con el cual pues tienen vínculos importantísimos, espirituales incluso. Entonces el trato con este ser, con esta naturaleza, pues es totalmente distinto. Es decir, no su forma a través de la cual van a interactuar con ella, pues implica un respeto y por lo tanto un cuidado. De hecho, los pueblos originarios, las comunidades indígenas y campesinas son los principales guardianes de esta riqueza, pues biológica, de los recursos genéticos del planeta. No es accidente. De verdad que ellos estén ahí y que ellos sean esos guardianes. Entonces, tenemos ejemplos de todos los habidos y por haber. O sea, los voladores bueno, que son conocidos como de Papantla, cortan un árbol gigantísimo que tarda muchos años en crecer. Y entonces, a simple vista, podríamos decir, bueno, y cortaron un árbol que tiene tarda tantísimo tiempo, ¿no? En crecer. Pero hay todo un trasfondo, todo un cuidado del bosque, toda una ceremonia para poder solicitar a la naturaleza el permiso de cortar ese árbol. Y además la retribución a la naturaleza, porque ya lo cortaron, pero luego viene cómo se le va a regresar, a retribuir el haber tomado un árbol que se considera sagrado además. Entonces, como ustedes pueden apreciar,
estos elementos de rompimiento de base nos colocan en un punto totalmente distinto a lo que empecemos a hablar cuando empezó la presentación. O sea, la teoría de la revolución de Marx no alcanza para poder exponer esto. Estamos partiendo de sociedades totalmente distintas que si bien tienen relación con el sistema capitalista, que si bien pueden considerarse proletariado y demás, no estamos hablando de la misma realidad o de las mismas realidades. Hacia adentro tienen realidades total y absolutamente distintas al sistema capitalista y que son rompimientos de base. Luego, entonces, ¿qué tenemos? Que estas comunidades, con todos estos rompimientos de base, con todos estos esquemas de otras dinámicas sociales al interior, lo que están pugnando o lo que están tratando de hacer desde hace varias décadas es algo muy simple y es la defensa o la reconstrucción de sus estilos de vida. O sea, es algo muy simple. Ellos están proclamando solamente un derecho de poder defender ese estilo de vida, esa cosmovisión, esa comunidad, esa forma de producción, esa forma de relación con la naturaleza, esa defensa del territorio o de sus territorios o de sus recursos naturales. Entonces es pues un reclamo legítimo de estas sociedades para poder mantener ese estilo de vida, esa razón de ser. Y entonces estos proyectos de vida pues conllevan precisamente a proyectos muy específicos o propuestas y nuevamente de transformación social, económica, política y ecológica. Y bueno, la pregunta de oro, ¿y cómo le hacen? O sea, ¿cuál sería la receta mágica? Y compañeros, compañeras que nos están escuchando, pues la respuesta es que no hay recetas mágicas. Absolutamente. No hay un formulario como el paso uno, paso dos, paso tres, que pueda ser replicado en los mismos contextos. Porque justamente lo que estábamos hablando es que se trata de sociedades diferenciadas, heterogéneas, de diversas propuestas, pero que sin embargo lo están haciendo. Y entonces vamos a ver en general cómo le hacen. Y entonces, estos proyectos o estas propuestas de transformación social, económica, política, ecológica, su base está en las capacidades sociales que pueden desarrollar o que pueden tener estas sociedades. Y aquí entonces hablamos de una gran gama de capacidades sociales. Algunas capacidades sociales, pues más consolidadas, otras menos, pero que finalmente apuntan hacia lo mismo. Proyectos de transformación social, económica, política y ecológica. Y entonces, en estas capacidades sociales, pues tenemos, por ejemplo, una capacidad fundamental que es la gestión del territorio. O sea, la capacidad de poder tomar decisiones sobre los territorios en los cuales habitan. Organización de sus sistemas de gobernanza. Quiere decir que estas comunidades tienen otros sistemas de gobernanza que les permiten precisamente una organización colectiva distinta y que a través de estos sistemas de gobernanza pueden tomar decisiones y pueden llevar a cabo acciones contundentes. Acciones contundentes sencillas de la vida diaria, como por ejemplo hacer una asamblea, hacer una fiesta, que no es nada menor, o sea, una fiesta comunitaria, donde todos los recursos de la comunidad son empleados para justamente reafirmar el sustento social y cultural de la misma comunidad. Eh, y bueno, organización de sus sistemas productivos. O sea, esto es fundamental, compañeros, y compañeras, porque el organizar sus sistemas productivos implica decidir qué producir
y cómo producir, cosa que no sucede en el sistema capitalista. O sea, en nuestro sistema nosotros no decidimos qué producir, incluso no decidimos ni qué comemos. O sea, esa es la verdad. No decidimos ni siquiera ni qué comemos, y mucho menos cómo está producido eso que comemos. Entonces, en la comunidad, tener la capacidad de decidir qué producir y cómo producirlo, eso es es una forma de autonomía de dimensiones mayúsculas. Y ahí pues podemos hablar de otros temas como por ejemplo soberanías, ¿no? Soberanías alimentarias precisamente. Bueno, nos podríamos extender más con esos temas, pero pasamos al siguiente. Generación de excedentes comunitarios. O sea, el producir un recurso que le permite a la comunidad hacer más de lo que normalmente hace. Y entonces aquí les quiero platicar que hace unos años, cuando empecé a estudiar las condiciones económicas de una comunidad indígena en la Sierra Norte de Puebla, una comunidad indígena totonaca, pues resulta que uno se encuentra con indicadores económicos pues terribles, ¿no? Porque encontramos que son comunidades de extrema pobreza, con terribles deficiencias en los índices o en los estándares que podrían considerarse como niveles de bienestar. Y entonces, pues simplemente se ve que hay un encarecimiento de la comunidad, terrible. Y entonces, cuando voy a la comunidad indígena en cuestión, me encuentro que pues se dan el lujo de tener fiestas de 15 días, de una semana, con 100 personas, donde esas personas comen todo el día, porque si una persona llega a las 9 de la mañana o llega a las 8 de la noche o llega a la 1 de la mañana, le van a servir ampliamente de comer, donde tienen música, huapango específicamente, todo el día, donde tienen bebida todo el día, todos los días. Y esto termina todavía con más gastos porque como generalmente estas fiestas están asociadas a elementos religiosos, entonces todavía hay que producir parte de esos elementos religiosos, como por ejemplo la cera que se entrega a las iglesias. Y entonces aquí es a donde uno se pregunta, y entonces si es una comunidad de tan altos índices de pobreza, ¿por qué pueden hacer esas cosas? ¿Cómo pueden sostener una fiesta de esas dimensiones, de esas índoles? eh, y además hacer otras cosas que no son parte de su, vamos a decirlo, de su reproducción normal social, como por ejemplo emprender proyectos comunitarios ecoturísticos o producir proyectos educativos, o sea, abrir sus propias instituciones de educación. Y entonces aquí el término de excedentes comunitarios nos habla de la generación de recursos que son invisibles para el sistema económico global, pero que sí existen. Y que en la medida que las comunidades reconocen que tienen esos recursos, los pueden transformar en un sinnúmero de cosas. No solo la fiesta, sino en otro tipo de proyectos. Bueno, el siguiente, capacidad de negociación al exterior de la comunidad. Es otra de las capacidades precisamente fundamentales. Quiere decir que una comunidad que reconoce que el sistema global es un peligro para sus estilos de vida, no implica que esa comunidad pueda separarse o pueda aislarse o pueda, diríamos, emanciparse de ese sistema, porque está en el sistema, pero tiene la capacidad de dialogar con él. Quiere decir que sabe jugar las reglas de fuera, pero al interior se transforma en otras cosas. Y entonces ese es uno de los retos más importantes. Hace unos días atrás, dentro de la comunidad que les estoy hablando, un tema importante fue la introducción de la tecnología, específicamente los celulares, en jóvenes.
O sea, para la comunidad es una situación preocupante que los jóvenes estén totalmente enajenados con los celulares y que además eso para ellos representa pues un problema cultural porque los mayores consideran que el uso de esta tecnología acelera la pérdida de valores comunitarios. Entonces, no estamos ajenos a eso. Estas sociedades no son utópicas, o sea, en el sentido de que no es la vida perfecta, sino al contrario, es una vida de retos constantes, con peligro constante de ser aplastadas o demolidas por los mecanismos propios del sistema global. Entonces, es complicadísima esta parte, compañeros, porque estamos hablando que las comunidades están luchando con megaproyectos que muchas veces rebasan la capacidad de defensa de la propia comunidad. Y ante ese poder tan grande de los megaproyectos, pues las comunidades son aplastadas o son reubicadas, ¿no? Como suele suceder. Entonces es terrible. Pero finalmente es eso. Mientras mayor capacidad tengan de negociar, de hablar, de dialogar con el sistema exterior, pues es mucho, mucho mejor. O sea, ¿se acuerdan que hace un momento les hablaba de la inclusión de la madre tierra como un concepto en el convenio de la diversidad biológica? El año pasado, en algunos textos, se logró incluir la palabra madre tierra. Entonces, imagínense la lucha, o sea, desde el año 2020, tratando de meter una sola palabrita, o sea, madre tierra, que eso es un poquito que puede ayudar a la defensa jurídica para muchas comunidades. Y bueno, la última, adaptación a nuevas condiciones, algo que pudiera considerarse como una resiliencia socioecológica. Estas comunidades tienen una resiliencia impresionante. Es decir, estamos hablando de cientos de años de dominación. Y a pesar de esos años, estas comunidades han tenido la capacidad de poderse adaptar. En términos más o menos, cuando hablamos de resiliencia socioecológica, estamos hablando la capacidad de soportar, digamos, cambios bruscos venidos del sistema exterior, capacidad de la comunidad para soportar esos impactos, la capacidad de reorganizarse y luego la capacidad de transformarse. Entonces, las comunidades indígenas, campesinas, locales, pueblos originarios, estamos hablando de comunidades, pueblos y sociedades que no son las mismas que fueron hace 30 años, que no son las mismas que fueron hace 50 años o que no son las mismas que fueron incluso el año pasado. Estamos hablando de sociedades que se han tenido que transformar para poder subsistir. Esto es súper importante porque finalmente es una combinación, una resignificación de su propia sociedad, de su propia cosmovisión y de sus propios estilos de vida. O sea, en cada momento están transformando esos estilos de vida. Y todo esto se resume en un sentido económico, en autonomía, solidaridad, autosuficiencia, diversificación productiva y gestión sustentable de sus recursos naturales. Estos son principios básicos en términos pues de economía ecológica que reflejan o que darían cuenta de estas capacidades que tiene la comunidad. Mientras más amplias sean estas comunidades, estas capacidades, pues mayor será en la capacidad misma de la transformación y el alcance que pudieran tener. Y bueno, ya casi vamos terminando un poquito. Voy a terminar esta parte para que podamos tener un pequeño receso y una retroalimentación. Y bueno, la pregunta nuevamente del millón, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo llevan a cabo estas transformaciones
pues económicas, ecológicas, políticas. Aquí en México y en América Latina, tenemos varias nociones teóricas de cómo se lleva a cabo esta transformación. Y estas transformaciones, ustedes pueden verlo aquí en pantalla. Una es la lucha en la cotidianidad. Esto es súper importante porque justamente mientras en la teoría marxista esperábamos una revolución violenta de amplias dimensiones y que pareciera que se va a dar en un momento específico, estas sociedades están planteando otra forma de transformación y una transformación que se lleva en el día a día. Y esto es lo más difícil, créanme. Es muy complicado porque en el día a día están todos los retos. En el día a día es como se está perdiendo la lengua originaria. En el día a día es como se está perdiendo las tradiciones, la vestimenta. Y otra cosa más todavía, en el día a día se pierden los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad en el día a día. Quiere decir que los abuelos, las abuelas, todavía reconocen en su andar, en su camino, qué plantas sirven para qué cosa. Actualmente los jóvenes pasan por su camino, por su vereda, por su campo, y muchos de ellos ya no saben reconocer las plantas, la biodiversidad. ¿Qué implica que no sepan estos conocimientos o que haya pérdida de estos conocimientos? Pues nada más y nada menos que la pérdida misma de la biodiversidad. Entonces, la lucha en la cotidianidad es algo imprescindible. Es el reto de sobrevivir y de cambiar y de transformar en cada momento de actuar de la comunidad. Luego, otro elemento es la cultura de la resistencia, o sea, esa expresión explícita de decidir resistir ante cambios bruscos del sistema. Y por eso muchas comunidades pues tienen pronunciamientos específicos sobre cuál es su forma, estilo de vida, proyecto de vida, la cultura de resistir. Otra forma es la rebeldía, que son actos pues más específicos en contra del sistema, en contra de aquellos proyectos externos que buscan cambiar sus estilos de vida. Y un elemento más que nosotros hemos ocupado en los últimos años como un elemento teórico, que es un concepto de Porto Goncalves, que es la R-existencia o resistencia. Es un juego de palabras que implica existir, resistir. Es un proceso integral de transformación. O sea, quiere decir que en cada momento estas sociedades se han transformado. O sea, no son sociedades estáticas. Lo que les decía hace un momento, estas sociedades, a pesar de haber estado como en silencio durante tantos años, durante tanto tiempo, no significa que no cambiaron, que no transformaron cosas adentro. Entonces, es una combinación entre la existencia misma de la comunidad y su resistencia a existir. Entonces, en esencia, pues es unas formas de transformación social que estas comunidades, que estas propuestas contestatarias han llevado a cabo durante pues ya varios años en las últimas décadas, desde los años 70, años 80, que empezaron a alzar la voz desde diversos puntos del sur global y que hoy día, pues algunas se alzan con mayor voz y otras tantas, pues a veces también se quedan en el camino. Pero finalmente, lo que tratamos de presentar aquí y que queremos que sea parte de una conciencia, es que hay una necesidad imprescindible de transformación. Si bien podemos nosotros vivir en un contexto rural o en un contexto urbano, lo cierto es que el cambio climático global nos está alcanzando a todos, de todas las formas posibles. La constante que amenaza de falta de alimentos y de agua potable nos va a llevar
a lo mejor a situaciones pues no deseables y sobre todo para las clases más vulnerables. Y lo cierto es que esto no es algo meramente académico, como una necesidad de mirar hacia los procesos de transformación global. Créanme que en los más altos estándares nacionales e internacionales, se están dando cuenta que es importantísimo mirar hacia los pueblos originarios, sobre todo por el tema del manejo de los recursos biológicos, o sea, del uso de la biodiversidad, porque en la biodiversidad es donde está la respuesta para poder alimentar al mundo. Eso es el ideal. Y créanme que en los contextos internacionales así se habla, ¿no? Como que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, nuestros recursos para alimentar al mundo. Pero desgraciadamente, nuevamente, lo que dije al principio, estos instrumentos internacionales son instrumentos de legitimización del propio sistema económico global, que no va a mirar por la necesidad del conjunto, sino va a mirar por las necesidades individuales. Y en esos ámbitos las necesidades individuales son las necesidades de las empresas. Entonces, quienes están más interesados en que se compartan los conocimientos asociados a los recursos biológicos, son las empresas. Países como Estados Unidos, que no ha firmado el convenio de la diversidad biológica, está súper interesado en que se compartan esos recursos. Qué curioso, ¿no? Interesantísimo cómo no les interesa a nuestros pueblos, no son irrelevantes la conservación, la defensa de los territorios, pero sí nos interesan los conocimientos de estos pueblos sobre el uso de la biodiversidad. Entonces, eso es lo que está en la mesa, compañeros, compañeras, que es imprescindible una transformación y que mirar hacia estas transformaciones surgidas de los pueblos, comunidades indígenas, campesinas, hoy día toma otro valor, totalmente, porque estamos en un umbral de transformación más amplia que tiene que ver con el cambio climático, con el cambio global, las condiciones ambientales que nos van a poner todavía en una mayor brecha de desigualdad entre las diferentes sociedades y los diferentes pueblos. Y es necesario llevar estos conocimientos, estos saberes, estas formas, estas visiones para poder, pues, reconstituirnos. Ya les dije, no es una receta mágica, no es algo que se pueda duplicar, pero sí necesitamos, pues, emprender acciones de transformación ideológica, pues, que nos den herramientas de transformación. Diversos entonces, esos conflictos internos y les permiten tomar decisiones colectivas, decisiones que les permiten, un ejemplo, un reordenamiento territorial o que les permiten defenderse en contra de una hidroeléctrica o que les permiten establecer modos específicos de producción como es el caso de Tosepan, precisamente. Entonces, es decir, sí, muchas veces esta idea de romantizar las comunidades pues se va al extremo y no es la intención. O sea, finalmente estamos hablando de grupos sociales que están haciendo algo. No sabemos en qué dimensión o qué alcance en muchos casos, pero lo cierto es que justamente la intención es llamar la atención para mirar qué están haciendo y que eso que están haciendo, ¿por qué resulta innovador? ¿O por qué resulta incluso interesante para las empresas? ¿O por qué resulta interesante para los gobiernos? ¿O por qué en tratados nacionales o internacionales sale ese hacer o ese quehacer de estos grupos sociales? Llámese indígenas, campesinos, pueblos y comunidades locales, etcétera. Entonces, bueno, pues solo eso, no es la intención verlo de esa manera. Quizá nada más comentar respecto a cuál es la incidencia que estos pueblos tienen al respecto del cambio climático.
Quizá también aclarar que absolutamente no es la intención, yo creo, me atrevo a decir que yo creo que de ninguna comunidad indígena lograr un cambio global, o sea, de dimensiones globales, absolutamente no. Y no es posible, o sea, creo que eso sería pertinente decir. Lo puse en una frasecita ahí, en una oración. Ellos están únicamente defendiendo sus estilos de vida. Lo que sea que implique sus estilos de vida, ellos están tratando de defenderlo. En ese espacio, en ese territorio, con las relaciones sociales que tengan, económicas, políticas, etcétera, ellos están tratando de hacer eso. El cambio climático, pues es un fenómeno demasiado complejo que se tendría que discutir y analizar interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, y de una manera transversal. No hay manera de poder hablar de una condición de esa dimensión desde una sola área de la ciencia. Y definitivamente un cambio de esa dimensión, pues justamente requeriría, pues lo que nos comentaba Jorge, requeriría pues un cambio del mundo, o sea, un cambio de dinámica social de esas dimensiones. No lo vemos posible en esas dimensiones. Creemos que esas transformaciones que se gestan, pequeñas o grandes transformaciones que se gestan desde diferentes puntos del mundo, pues no están diseñadas para cambiar el curso del calentamiento global, pero sí las está preparando para tener mejores capacidades de respuesta ante las problemáticas del cambio climático. Es decir, ante la escasez de agua, ante la crisis hídrica que nosotros tenemos latente, bueno, ya no latente, sino existente, todos y cada uno desde los diferentes lugares donde estemos, pues resulta que hay gestión comunitaria del agua, hay otra forma de hacer un uso consciente y racional del agua que nosotros estamos muy lejos de entender, pero que estas comunidades lo están haciendo, lo están llevando a cabo. Y entonces eso nos habla de justamente si otras sociedades, otros grupos sociales son capaces de transitar hacia otra forma del uso del agua, por ejemplo. Entonces, hablando en términos del cambio climático, del cambio global, lo cierto es que no todos, todas estamos preparados para enfrentarlo en las mismas condiciones. Voy a retomar un poquito el papel de las comunidades locales campesinas indígenas. Estas comunidades, al llevar a cabo procesos productivos que están en un mejor, ¿cómo decirlo?, entendimiento, contexto, adecuación respecto a sus recursos naturales, respecto a su propia espacio natural, tienen una mayor habilidad para poder tener alimentos. Diferencia lo que nos pasa a las personas, por ejemplo, de la ciudad. Nosotros, definitivamente, si no nos traen esos alimentos del campo, nosotros no vamos a tener alimentos. Eso es un hecho. Entonces, va a haber sociedades que estén mejor preparadas para poder responder ante estos cambios climáticos. Por ahí comentaban acerca de la desigualdad con la cual se afronta. Eso también es un hecho que los cambios climáticos que implican, un ejemplo, movilización en enormes cantidades de la población, pues definitivamente no estamos preparados para eso. Em, Pensemos en los refugiados climáticos. Grupos de personas que han tenido que movilizarse de sus lugares de origen porque simple y sencillamente ha dejado de llover. No tienen capacidad de poder producir nada, no tienen capacidad de subsistencia. Aunque tengan sistemas productivos bonitos, buenos, amigables, sustentables, no hay manera si no ha llovido en un año, 2 años, 3 años. Y hay lugares, pueblos que han sido abandonados porque ya no hay agua. No se diga lugares donde el incremento del nivel del mar pues es algo amenazante. Lugares donde sube el agua
cuando sube la marea y la marea, o sea, antes bajaba y ahora no baja, ahora tarda días, semanas, meses y la marea se queda. Entonces la salinización del agua potable debido al agua, al incremento del nivel de agua de mar, pues es una amenaza constante. La pregunta es si estas personas que tienen que cambiar sus estilos de vida tienen la posibilidad de recrear esos estilos de vida en otros espacios. O sea, hay un lugar donde se puedan reubicar y además donde haya las condiciones para que puedan recrear esos estilos de vida. Definitivamente eso es algo que no se puede responder tan fácilmente. Pero creo que eso evidencia precisamente que hay una desigualdad social y económica para poder enfrentar esos cambios. Es decir, va a beber agua potable quien pueda pagar por el agua potable. Quien no pueda pagar por ese servicio no lo va a hacer. La comunidad de la Sierra Norte de Puebla, donde yo voy, se llama Huehuetla. Yo empecé a ir hace cerca de 10 años y cuando empecé a ir, los manantiales estaban llenos de agua. Han pasado 10 años desde ese entonces y la mayoría de los manantiales está seco. Son comunidades que nunca habían tenido problemas de abasto de agua potable y ahora tienen ese problema. Pero curiosamente las personas del centro, que son las personas que son consideradas pues las mestizas de la región del lugar, a ellas no les falta el agua, solamente les falta a las comunidades. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Hay una política pública que pueda atender eso? O sea, ¿cuál es la capacidad del gobierno para poder dar respuesta? ¿O cuál es la capacidad de las comunidades para poder autogestionar esas necesidades? Son preguntas que son complejas, pero que nuevamente evidencian que hay una desigualdad y que estas comunidades, al tener conciencia de esas desigualdades, están haciendo algo. Otras no están haciendo nada, otras se quedarán, les decía, en el camino, a lo mejor en sus proyectos, pero finalmente ahí está. Y bueno, voy a terminar ya esta parte porque se nos está yendo el tiempo y quiero presentarles 3 diapositivas. Quizá nada más voy a cerrar estas participaciones bueno, a Selene, decirle que nuestros materiales están disponibles. Voy a dejar mi contacto ahí en el chat. Erika también va a dejar su contacto para si requiere bibliografía o algún contacto y disponible para todos, por supuesto. Este. Sí quisiera nada más comentar el papel que tienen las comunidades en cuanto decía, el tema del cuidado de la biodiversidad. Y a eso voy con las láminas que me hacen falta justamente presentar. Eh, para nosotros, desde nuestra visión, de nuestra construcción teórica académica occidental, a veces nos es complicado entender otra visión del mundo, el por qué lo hacen. ¿Por qué una comunidad siembra un maíz que le genera poco rendimiento si sabe que no le va a permitir alimentar a toda su población? ¿Por qué se enfoca en sembrarlo? Esa sería una pregunta para nosotros desde nuestra perspectiva. Ya en la Sierra Norte de Puebla siembran un maíz que es amarillo, que produce muy poco, que se da, a veces es difícil de que se dé, pero destinan una parte de la parcela en sembrar ese maíz amarillo. Y lo hacen específicamente para producir un atole que es un atole agrio, que bueno, es parte de la cultura tener atole agrio especialmente para diciembre, para las posadas. Entonces, ¿por qué destinan esfuerzo, trabajo y demás en tener este maíz si rinde poco, solo se utiliza una vez al año y demás? Pero ese maíz existe gracias a que estas comunidades se aferran a producirlo. Y entonces para nosotros es difícil comprender eso porque nosotros no estamos viéndolo desde la perspectiva, desde la cosmovisión de estos pueblos. Porque ese maíz tiene una representación social, tiene una manifestación, se concreta en actividades de su vida diaria y le dan sentido a esa vida diaria. Y para ellos es más valioso esa parte que dejar de producirlo.
Entonces, resulta que para ellos dar atole agrio en las posadas es obligatorio, es parte de su reproducción social. Entonces, ahí voy a dejar ese comentario porque voy a complementarlo con las diapositivas que hacen falta y voy a cerrar con también unas preguntas que hizo Claudia acerca de, pues, de estas teorías generalizadoras de la realidad social y de la realidad comunitaria. Entonces, déjenme, intento nuevamente compartir. Mientras leo unas preguntas, unos comentarios. Sí, adelante, por favor, Erika. Tenemos dos comentarios en el chat de Marisela. Marisela nos dice, Marisela López, el problema es quién se adueñó del agua. El agua es un derecho humano. Elizabeth Murillo, buenas noches. Le saluda Elizabeth. Gracias por este espacio y seminario con temas tan valiosos. Respecto al tema que tratamos, comparto con la compañera que indicó que las ciudades o el modelo de desarrollo de las ciudades son las que siguen profundizando las prácticas capitalistas. Por otro lado, las medidas de adaptación al cambio climático para los países desarrollados y los que estamos en el sur global como Ecuador son estructuralmente distintas. Sin embargo, es necesario rescatar las acciones a nivel local comunitario que existen y ya forman parte de las pequeñas transformaciones o adaptaciones a los futuros riesgos climáticos. De igual forma, es complejo aterrizar en la práctica, por ejemplo, los derechos de la naturaleza o la naturaleza como sujeto de derechos, cuando no existen voluntades políticas para defender estos derechos o aplicar la justicia plurinacional, sumado a las contradicciones propias que coexisten en las comunidades. Muchísimas gracias por el comentario, muy oportuno justo para esta última parte de la presentación. Dejen nada más ver cuántos minutos nos quedan. A ver, entonces ya hablamos un poquito de cómo aparecen estos procesos de transformación y entonces de dónde nace nuestra propuesta de pues sujeto comunitario revolucionario. Resumiendo, entonces, la defensa o la reconstrucción de sus estilos de vida conlleva, por lo tanto, otra concepción de desarrollo y bienestar o calidad de vida. Y aquí es justamente donde entramos en el choque de nuestras visiones. El ejemplo que daba ahorita del maíz es justamente muy oportuno para poder definir esa otra forma o entendimiento de desarrollo, bienestar, calidad de vida. Como nosotros, nuestra formación académica, maximizadora, occidental, que dice que nuestro desarrollo, nuestro crecimiento está en función del crecimiento económico o el bienestar económico, todo eso deriva en que para nosotros solo existe un modelo de bienestar, un modelo de óptimo o de nivel de vida. ¿Y cómo se logra ese desarrollo óptimo o nivel de vida? A través de las mercancías que nos ofrece el mercado. Es decir, hay un abasto de bienes que nos dicen que si tenemos esos bienes, entonces, por lo tanto, tenemos calidad de vida, tenemos desarrollo económico, tenemos bienestar. Y por ahí una de las preguntas que hicieron en el chat, Marcela creo hizo la pregunta que cuál es la referencia acerca de la pobreza. Y nuevamente, entonces, la pobreza está definida en términos de si la población cuenta con esos recursos, servicios que ofrece propiamente el mismo sistema. Y entonces, una comunidad carente, pobre, pues es aquella que no tiene esos servicios, bienes, estándares propiamente definidos por el sistema. Y entonces, ¿qué pasa cuando vamos a la otra parte, a las otras visiones, a los otros proyectos? Que bien pueden decidir tener los beneficios del sistema, muchos beneficios. A lo mejor pueden decidir tener bienes materiales, bienes tecnológicos, técnicos, pero también está su propia visión de desarrollo, su propia visión de bienestar. Y entonces, sembrar un maíz que no es productivo en el corto o largo plazo o que sus rendimientos son muy bajos, pero que tienen un significado importante para la comunidad, porque de ello depende parte de su producción social, de su reproducción social, entonces ese es otro estilo de vida. Cuando recién fui a la comunidad de la que les estoy hablando, me invitaron a una boda.
Y entonces a mí se me ocurrió como una persona bajo mi propia cosmovisión que era óptimo regalarle a la persona una licuadora. Yo no entendí hasta como 3 años después que le regalé un artefacto inservible a la persona. Inservible en toda la extensión de la palabra. Yo dudaría que la haya utilizado una sola vez, una licuadora. Cuando para una pareja que se acaba de casar en nuestro ámbito, una licuadora pues sería un instrumento que seguramente sí utilizaría en algún momento, pero allá no. Allá aún cuando se trata de una fiesta que tienen que hacer enormes cantidades de comida, jamás de los jamases utilizan una licuadora. Yo creo que sería como algo ofensivo para la comunidad, pues presentar una comida, una salsa, hecha en licuadora. Entonces, nuevamente, o sea, es el choque de nuestra visión de desarrollo. ¿Por qué para esas personas es más valioso invertir más tiempo, esfuerzo en moler? Y no muelen, aclaro, no muelen en molcajete, muelen en metate. Sea el jitomate, sea la cebolla, sea todo lo que sea, va al metate. Eso implica un esfuerzo enorme. Y entonces, nuevamente, volvemos a un rompimiento de base con el sistema económico capitalista. Una concepción distinta del desarrollo, una concepción distinta del nivel de vida. Eso significa que desde el interior, nuevamente voy a retomar la autodeterminación de las comunidades, son capaces de decir que qué es óptimo para ese nivel de bienestar o ese nivel de crecimiento para ellos y que no necesariamente implica que sean nuestros estándares o los estándares gubernamentales o lo que nosotros pensamos debiera ser. El maíz, toda la diversidad genética que hay del maíz, tiene que ver por más aspectos culturales que por aspectos de rendimiento. Entonces tenemos una diversidad genética de maíz enorme y además maíces nativos que tienen mayor resiliencia ante el cambio climático, que no es lo mismo que se puede hablar de maíces híbridos o de maíces transgénicos. Pero los maíces nativos tienen mayor resiliencia ante cambios climáticos. Y entonces ahí es nuevamente donde aparece esa otra perspectiva, esa otra visión de desarrollo. Y eso se transforma pues en proyectos de transformación social y eso que vienen construyendo vendría siendo la figura pues, nuestro sujeto comunitario revolucionario. En este sentido, cuando entramos al campo del sujeto comunitario revolucionario y analizamos las alternativas que propone, es decir, una construcción, reconstrucción de sociedades, para la visión de economía ecológica radical, es una construcción desde abajo. ¿Qué quiere decir? Que los propios actores pues son quienes están definiendo estas características y se están haciendo partícipes o se están haciendo los personajes centrales también desde el aspecto teórico. Es decir, ellos mismos están describiendo su realidad y nos están permitiendo en muchos sentidos conocerla. Y con ello, pues, implica una mejora de la calidad de vida para ellos, o sea, una mejora, y que implica esta mejora de calidad de vida, pues, implica grandes nichos de sustentabilidad. Y que por eso justamente, pues llaman la atención. Y nuevamente, pues, eso implica una transformación social, económica y ecológica. Ahora, para cerrar pues la presentación, nada más vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto a el tema del sujeto comunitario revolucionario y la gobernanza ambiental en el contexto de la naturaleza. Este es un tema muy complejo también de tratar porque implica pues justamente quién hace la gestión de los recursos naturales. En otras palabras, ¿quién tiene derechos a la naturaleza? No derechos de la naturaleza, que es algo muy diferente y que por ahí ya comentaron en un comentario del chat,
¿Quién tiene derechos a la naturaleza? ¿Quién puede ejercerlos? Y en este sentido, pues entramos nuevamente al ámbito pues institucional. Es un hecho que existe un marco normativo, tanto nacional como internacional, que permea quién tiene esta gestión de los recursos naturales, por qué la tiene y en este caso, cuál es el alcance de esta gestión. Em, Ejemplo, decían por ahí el agua. O sea, si es un derecho humano, efectivamente, es un derecho humano que técnicamente, pues todos tendríamos que tener acceso a este vital líquido. Entonces, ¿por qué hay derechos de concesión? ¿O por qué hay normativa que permite a diversas empresas, pues, hacer un uso desmesurado del agua? Y además generando productos que no son benéficos para la sociedad. Entonces es muy cuestionable cómo se lleva a cabo esto. Tenemos áreas naturales protegidas que en la mayoría de las veces, pues está bonito, son áreas naturales protegidas, pero muchas veces implica un despojo del uso de estos recursos para comunidades que dependen de áreas naturales protegidas. Muchos de los discursos para poder implementar muchos de estos mecanismos tienen que ver justamente con que los pueblos, sea cualquier pueblo, comunidad indígena, campesina, cualquier comunidad o población, hace mal uso de los recursos naturales o que no tiene un conocimiento de cómo aprovecharlos. Y bajo estas consignas, pues se implementan muchos instrumentos de política pública para poder legitimar el despojo de los recursos naturales y de los derechos de la naturaleza. Entonces, nuevamente, sí es importante reflexionar que hay otra construcción, hay otra cosmovisión atrás del uso de los recursos de la naturaleza. Allá particularmente en la comunidad que estoy mencionando en repetidas ocasiones, el ejemplo de la Sierra Norte de Puebla, eh, un- una acusación que se les hacía de manera directa es que ellos acababan con el monte por el tema de que ellos se niegan a cocinar con gas, sino todo lo tienen que hacer con leña. Entonces, hay un estudio de un antropólogo que hace precisamente esta investigación de cuál es el trasfondo cultural y de cosmovisión que tiene que ver con el uso de la leña, del monte. Y resulta que la leña que usan los indígenas es una leña que crece en un promedio de 1 a 2 años. Es una serie de variedades de plantas que crece exageradamente rápido. Y cuando se trata de árboles rituales, o sea, árboles que son como la ceiba, por ejemplo, que tarda muchísimo tiempo en crecer, está prohibido cortarlas. O sea, en su cosmovisión hay una serie se le llaman candados de protección comunitaria que se refiere a una serie de creencias que les impide cortar ese tipo de árboles que son pues de otro significado y que tienen otro impacto ecológico. Entonces, en realidad no es que ellos se acaben el monte con con la leña. Eso es absolutamente falso. Ellos hacen un uso adecuado de los recursos naturales del monte. Entonces, esa es la otra cosmovisión. Hay una serie de conocimientos tradicionales asociados a la naturaleza que la mayoría de las veces las instituciones, sobre todo las académicas y las empresas, bueno, las académicas muchas veces han tratado de invisibilizar estos conocimientos tradicionales o muchas veces han lucrado, como bien lo comentaban, han sustraído esos conocimientos y pues se ha convertido en una cuestión de introspección, biopiratería y otras cosas en las que ha recaído es el uso de esos conocimientos. Pero existen. Y tal es así
que en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hay un tratado específico sobre conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Es decir, en una organización donde se generan los tratados internacionales para generar propiedades intelectuales. Y lo curioso de esto es que pues hay mucha presión política para que México se adhiera a este tipo de convenios, a este tipo de tratados, porque finalmente implica una vía legal para poder sustraer esos conocimientos y ponerlos al servicio no de los dueños de los conocimientos, sino al servicio de los dueños de las empresas y que quieren hacer uso de esos conocimientos, de esos recursos biológicos o de esos recursos genéticos. Países como, bueno, como la Unión Europea se niegan muchas veces a reconocer que se reconozca el derecho de la información, de la consulta libre previa informada para pueblos y comunidades indígenas, pero sí quiere que se pueda socializar los conocimientos de estos recursos. No solo los conocimientos, sino que se ponga a disposición de la humanidad, ese es el discurso, los recursos genéticos que pueden servir como insumos para la industria farmacéutica o para la agroindustria. Entonces, bueno, con eso termino con el tema de gobernanza ambiental. Es un tema muy complejo, pero definitivamente desde las comunidades indígenas, campesinas, locales, proyectos contestatarios, hay una perspectiva totalmente distinta. Hay una perspectiva, pues, digamos, de justicia ambiental. Sí, es otro concepto que a lo mejor veremos en las siguientes sesiones, pero que es sumamente importante, porque justamente es un punto de debate en diversos ámbitos académicos, sociales, jurídicos, a nivel nacional e internacional, y que pues es muy cuestionable la forma en la cual se está reconociendo ese uso o esos conocimientos de la naturaleza. Entonces, bueno, creo que con eso vamos terminando. Tenemos 10 minutitos. No sé si haya algún comentario aquí mismo en la sala, si alguien desea compartir algo de estos temas. Doctor. Bueno, yo creo que sí merece un comentario la idea de que la economía campesina mexicana es improductiva y que hay necesidad de abandonar eso y que, por ejemplo, como dijo el primer comentarista, el maestro Andrés, que la selva maya, por ejemplo, fue devastada por una equivocada gestión de su territorio. En este sentido, yo creo que sí es importante. Hay un libro que yo necesito citar sobre la extraordinaria historia de 1500 años de manejo de la selva maya, escrito por Annabel Ford y Ronald Nye de CIESAS, del Centro de Investigaciones Antropológicas en San Cristóbal de las Casas, que da una historia de la extraordinaria historia de la resiliencia de los pueblos en la selva maya. Yo sé que hay una historia de antropólogos que han hablado de una terrible destrucción ambiental,
pero se está reconsiderando esta teoría, estas aseveraciones. Tú hablas en tu comentario de comunidades que están produciendo maíces particularmente de bajo rendimiento por razones culturales y religiosas. Pero lo que también yo creo que hay que hablar es la extraordinaria capacidad de literalmente miles de comunidades rurales que están logrando la autosuficiencia alimentaria a través de una colaboración entre ellos y con el gobierno en diversos programas. El olvido o el castigo del campo que ha sufrido 40 años del neoliberalismo tuvo su impacto muy importante en en la marginación y el empobrecimiento del campo. El reto que estamos trabajando en este proyecto, en nuestra visión de las comunidades que están detrás de este seminario, es muy importante en el sentido de entender que hay esfuerzos muy importantes de la sociedad civil y partes de la administración pública que están tratando de enfrentar estas contradicciones. Allá lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barkin. Creo que pues ya no nos queda mucho tiempo. ¿Tenemos alguna participación del maestro Andrés? Una respuesta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme participar. El tiempo es muy breve y es probable que haya otras participaciones. Son como 5 minutos que quedan de tiempo. Y como me decía un exalumno, cuando llegaba la hora, ya es horario, profesor. Sí, ya, cuando ya llegaba el tiempo que terminaba la clase. Solamente hacer dos aclaraciones que sí son pertinentes en términos agronómicos, ¿verdad? Uno es que eh, había que tener más cuidado cuando se habla de los maíces y de los maíces transgénicos y del glifosato. El glifosato no se utiliza en el maíz transgénico, se utiliza en la soya transgénica, pero no se utiliza en el cultivo del maíz. Quizás se utilice como una sustancia preparativa del terreno, porque es un herbicida sistémico, no es selectivo. Entonces hay que tener más cuidado en esas afirmaciones. Y por otra parte, nada más para terminar, sí es muy importante aclarar que yo no estoy en contra de la siembra de las variedades nativas. El problema de las variedades nativas radica en que estamos fomentando la miseria y el hambre entre las comunidades rurales. Y voy a poner un ejemplo ya para terminar. Conocí a un productor en San Luis Acatlán, la cuna de las policías comunitarias. Un productor que rentaba tierras y él sembraba media hectárea de maíz nativo y cerca de 10 a 15 hectáreas de maíces híbridos. Y yo le preguntaba por qué sembraba esos maíces híbridos. Porque eso me permite mantener a mi familia, que mis hijas estudien en la universidad y que puedan vestir bien y puedan vivir mejor. Esa fue su respuesta.
Y por eso yo digo, si seguimos condenando a nuestros productores a eso, pues está bien. Antropológicamente, pues parece bonito. Eso sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Andrés. Ya no tenemos tiempos, ya hemos concluido. Les agradecemos mucho. Igual, maestro Andrés, lo invitamos aquí también a nuestra sala, seminario. Es muy interesante. Finalmente, pues estamos compartiendo diversas posturas, diversas formas de poder retroalimentar justamente estos temas. Pues muy invitado usted y todos los que nos están viendo. Estamos aquí en la sala, ¿cómo se llama, Erika? Raúl Livas. Raúl Livas, aquí en el edificio L de la UAM, V, perdón, edificio V. Y bueno, pues un gusto haber estado con ustedes, haber compartido estos temas. Sobre todo la intención mayúscula es invitar a la reflexión, a repensar un poquito cómo estamos entendiendo nuestra realidad y cuál es nuestra responsabilidad desde la trinchera ámbito en donde estemos. Si somos como profesores, si somos formadores, si somos militantes, hasta participantes de todos estos proyectos, ¿cuál es nuestra contribución, nuestra responsabilidad? Sin duda, pues los que hemos estado en campo, pues sabemos lo difícil también que es entrar en esas realidades tan complejas, tan difíciles, y que pues finalmente también estas comunidades con todas esas complejidades también tienen mucho que decir, mucho que ofrecer y mucho de dónde aprender y reconocer justamente que ellas tienen también potencial en muchos ámbitos. Pues muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una sesión muy enriquecedora. Las participaciones han sido buenísimas. Había unos últimos comentarios, pero creo que ya también pudieron ustedes leerlos en el chat. Nos vemos la siguiente sesión dentro de 15 días. En los correos electrónicos me han preguntado sobre los videos. Los videos, estamos haciendo las gestiones para tener un espacio para que puedan ustedes verlos posteriormente. Así es que les deseamos una linda noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, gracias.